porque el Dios siempre aparece de maneras inesperadas. Pero tú tienes que estar preparado para lo inesperado. Y aquí viene la pregunta del millón. Eliseo, siento que el Señor en algún momento me va a llevar. Si tú alcanzarías a ver el evento, ¿qué te gustaría, Eliseo? ¿Creen que Eliseo dijo, déjame pensarlo? Déjame pasar un tiempo en oración a ver qué es lo que el Señor me revela. Déjame preguntar a mis padres a ver qué me aconsejan. Él ya sabía lo que quería y la petición estaba en la punta de sus labios. Y él dice, yo quiero la doble porción de tu espíritu. Mira cómo cuando tú eres un hombre y una mujer de Dios, no tienes que aspirar a nada menos que la doble porción que viene de Dios. Porque Dios es un Dios de dobles porciones, no de porciones regulares, sino de dobles porciones. Cuando tú sigues viendo en la Escritura, vas a descubrir que Pablo dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible, y él dice algo poderoso: él es el primogénito de toda creación. Lo que está diciendo ahí, él es el heredero de todo. Él es el heredero de todo. Y en ese concepto de generosidad también Pablo habla del doble honor a los siervos de Dios. Déjeme decirte cuán impresionado estoy por lo que acaban de hacer por su pastor. Estoy impresionado por lo que acaban de hacer por su pastor. Le están dando una honra que ustedes no se imaginan cuánto les será recompensado. Lo que acaban de hacer es lo que se llama el doble honor, que es parte del principio poderoso de la doble porción. Ahora, conocer a Dios y lo que Él quiere darnos es una tarea de cada creyente. Hay un versículo que a mí realmente me impresiona. Yo creo que aunque usted lo sabe de memoria, yo no estoy tan seguro que usted lo entienda. No estoy tan seguro que usted ha encarnado, pero que en el momento que usted entienda y encarna y medita este pasaje, su vida nunca más será la misma. Y este es el versículo. ¿Pueden verlo ustedes? Yo no, pero ustedes sí. Estoy leyendo Malaquías, el capítulo 3, versículo 10, en una versión diferente a la que ustedes tienen, porque la versión que ustedes conocen dice: traigan los diezmos al alfolí y probadme ahora en esto, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. Esta versión dice de una manera que me encanta, por eso lo traigo, y dice: traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, ahora pongan mucha atención, les abriré las ventanas de los cielos. Y ahora sí, amárrense los cinturones porque esto es fuerte, ¿ok? Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarlo. Aleluya. Eso es exactamente lo que quiere decir. Dios es tan generoso que te quiere bendecir de tal manera que no puedas ni siquiera encontrar un espacio para guardar toda esa bendición. El día que tú encuentres el rema de Dios para tu vida, nunca más tu vida será la misma. ¿Por qué? Porque según este pasaje, Dios no solamente puede, pero también quiere bendecirte abundantemente en todo. Todo lo que tiene que ver con Dios es abundante. La palabra abundante se repite una y otra vez, de modo que cuando tú te acercas a un Dios, no puedes esperar nada menos que no sea abundancia. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Espíritu no nos da por medida. Todo es en Dios, es abundancia. Ahora yo quiero entrar un poquito más profundo en este concepto de la doble porción. Pero ustedes me tienen que decir la palabra clave, porque sin un password no entramos. Así que ustedes me tienen que decir el password. Les voy a dar el password, ¿ok? Y el password es el siguiente: yo
quiero la doble porción. ¿Ok? Eso va a ser la clave, el password. Si no me dicen eso, no les digo más nada. ¿Están listos? ¿Cuál es la clave? Me encanta esto. Ahí les va. Tu petición nunca será más grande que el deseo de Dios para bendecirte. Escúcheme con atención. Tu petición nunca será más grande que el deseo de Dios para bendecirte. Y ahora sí viene el versículo clave en todo esto. Estoy leyendo una versión que posiblemente sea un poco desconocida para ti. En la versión que yo conozco y que tú conoces, dice que Él es capaz de hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Escucha esto, lo que dice, que Dios es capaz para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Miren lo que dice esta versión. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, ¿quién puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros? Si tu deseo de ser bendecido es grande, el deseo de Dios de bendecirte es más grande aún. Así de simple. Tu deseo de que Dios te bendiga no se compara con el anhelo que tiene Dios de bendecirte. ¿Por qué? Porque tú tienes un Dios grande. Un Dios grande. ¿Cuál es el problema que tenemos? Es que muchos hermanos religiosos han empequeñecido a su Dios. Han reducido el tamaño de su Dios al tamaño de sus temores. Han reducido el tamaño de Dios al tamaño de sus inseguridades. Han reducido el tamaño de Dios al tamaño de sus problemas. Le han hecho a Dios tan pequeño que no puede ni siquiera resolver lo más pequeño de las personas. Un niño de 7 años pregunta a su papá: ¿de qué tamaño es Dios? Una pregunta teológica muy difícil de contestar. Papá, ¿de qué tamaño es Dios? El papá no encuentra la manera de contestar. Levanta la cabeza y alcanza a ver un avión. Y le dice al hijo: hijo, ¿de qué tamaño es ese avión? Y el hijo dice: papá, pero es pequeñito, que apenas lo puedo ver. El padre toma al hijo y lo lleva al aeropuerto y lo acerca lo más posible a un avión. Y le dice: hijo, ¿de qué tamaño es el avión? Y el hijo dice: papá, es grande, es muy grande. Y el papá dice: ya tengo la respuesta para tu pregunta. El tamaño de Dios depende de cuán cerca estés de Él. El tamaño de Dios depende de cuán cerca estés de Él. Cuanto más te acercas a Dios, Él sigue creciendo, su inmensidad sigue manifestándose. Es tiempo ya de que parar. Basta ya de decirle a Dios cuán grandes son tus problemas. Comienza a decirle a tus problemas cuán grande es tu Dios. Dile a tus problemas que tu Dios es grande. Un Dios que no puede ni siquiera pagar tu renta, que no puede pagar tu carro, que no puede pagar tu escolaridad, que no puede pagar tus biles. Es un Dios demasiado pequeño. Necesitamos verle a Dios en toda su extensión, en toda su magnitud. Un Dios que es dueño del universo, un Dios que es dueño del oro y de la plata, un Dios que es el dueño de todo, absolutamente de todo, pero un Dios que está desesperadamente tratando de compartir con sus hijos. Dios quiere bendecirnos más de lo que tú te imaginas. Si sabes que tu Dios es un Dios grande, entrena a tu mente a hacer oraciones del tamaño de tu Dios.
haz oraciones del tamaño de tu Dios. Comienza a pensar cosas grandes. Comienza a tener pensamientos grandes. Comienza a elaborar pensamientos grandes. Que sean proyectos que tú no los puedas hacer, que nadie más lo pueda hacer, que solamente Dios lo pueda hacer, para que cuando Dios lo haga, toda la gloria sea para Él. Dios está deseando que tú le busques por cosas grandes. Pídele cosas grandes. Acostúmbrate a pedirle cosas grandes, demasiado grandes. Es más, Él te desafía y te dice: pídeme y te daré como herencia las naciones y como posesión tuya los reinos de esta tierra. Mira lo que te dice: pídeme, atrévete a pedirme y te daré como herencia las naciones, y como posesión tuya te daré los reinos de este mundo. Ese es el Dios que tú tienes, ese es el Dios que yo tengo. Pero quiero darles otro secreto, porque al final les voy a preguntar si realmente todavía quieren la doble porción. Voy a decir, ya se cerró otra vez la computadora, necesito el password. Oh, se volvió a abrir, gracias a Dios. Porque a veces las computadoras se cierran, necesitamos entrar a la doble porción. Ahí vamos. Sabiendo que tu Dios es Dios grande, que quiere darte, no tengas miedo de reclamar lo que te corresponde por derecho legal. No tengas miedo de reclamar lo que te corresponde por derecho legal. Hay una historia que usted conoce. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. Yo quiero que ustedes entiendan el contexto de esta historia. Este chico posiblemente tenía unos entre 17 a 25 años, no era muy grande. Y viene a su papá y le pide lo que le corresponde por herencia. ¿Saben lo que me impresiona de la historia? Del que el padre no argumenta con el muchacho. No le dice: hijo, que tú eres demasiado pequeño para tanta fortuna. No le dice: tú no tienes tanta experiencia en la vida, te puede ir mal. No le dice: ¿por qué no tienes un poquito de paciencia para que de repente cambias de opinión? Él simplemente le dio. ¿Por qué le dio? Porque el padre supo que el hijo sabía cuáles eran sus derechos legales. Lo que el muchacho estaba haciendo era simplemente reclamar lo que por derecho legal le pertenecía. Y el padre no tuvo otra opción que dárselo, porque este muchacho sabía legalmente lo que le pertenecía. Ahora quiero entrar en profundidad en este tema. Muchos de nosotros sabemos lo que la Biblia dice que somos, pero no todos estamos conscientes de ser lo que la Biblia dice que somos. No es suficiente saber lo que somos, es necesario llegar a ser conscientes de lo que somos. Si hay algo que tiene que ver con la generosidad de Dios, es que la Biblia dice que tú eres heredero de Dios. ¿Me estás escuchando? Tú eres heredero de Dios y coheredero con Cristo. ¿Te has puesto a pensar en algún momento con esto? Tú eres heredero de Dios. Y tú dices: pero ¿cómo es eso? Por supuesto que sí. Porque en algún momento de tu vida cristiana tú has venido al altar y has dicho: yo reconozco a Jesús como mi Señor y Salvador. En ese momento que le has entregado tu vida, le has pedido perdón por tus pecados. ¿Saben qué ha pasado? El Dios Todopoderoso te ha adoptado como hijo. Tú eres un hijo de Dios por adopción. Y por esa adopción, el todopoderoso Dios y dueño del universo te ha dado el derecho legal de participar de todo lo que le corresponde al Padre.
Lo que significa que todo lo que pertenece al Padre es tuyo. El problema es que Satanás te ha cegado los ojos para que no veas esa realidad. Ahí está el punto por el cual los cristianos le siguen pidiendo a Dios cosas que ya les pertenece. Cosas que ya les pertenece. Yo veo a los cristianos pidiéndole a Dios algo que ya es de ellos. Tú no puedes pedir algo que es tuyo. Pero porque como no saben, hacen largas oraciones rogándole y mendigándole a Dios que le dé algo que les pertenece a ellos. Lo que voy a decir ahora va a cambiar tu manera de orar. Prepárate. La Biblia es el manuscrito de Dios. Es el documento legal donde Él se compromete. Eso se llama promesa. Recuerden que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Hay más de 3,000, más de 4,000 promesas. En esas promesas Dios está diciendo: esto te pertenece. Pero ¿por qué te digo que esto va a cambiar tu manera de orar? Porque muchas veces nosotros nos acercamos a Dios con la Biblia cerrada. Cuando te acercas a Dios, acércate con un caso. Encuentra una promesa en la Escritura que tiene que ver con tu situación personal, que tiene que ver con tu familia, que tiene que ver con tus finanzas, que tiene que ver con relaciones. Encuentra una promesa que aplique a esa situación. Sácalo de la Biblia, ponlo allí con el resaltador. Y cuando vienes a la oración, dile: Señor, aquí está mi caso. Te estoy pidiendo porque aquí tú me has dicho que me vas a dar. Este es tu puño y letra, lo reconoces. Esta es tu letra, lo reconoces. Y Dios va a decir: sí, esa es mi letra. Eso me has dicho. Y yo lo creo. Y yo lo creo. Cuando te acercas a Dios, acércate con un caso legal. La Biblia es el documento legal sobre el cual tú haces tus reclamos. No vengas a estar rogándole a Dios por cosas que a ti te pertenecen. Hasta que tú descubras lo que es tuyo, entonces tú vas a traer el documento legal. Ora sobre esa promesa, sobre esa palabra. Lo que Dios dice, lo dijo y así se hará. No dependas de tus emociones, no dependas de las circunstancias, no dependas de tus sentimientos. Depende de lo que Dios dijo que está escrito. Escrito está y punto. No pongas un punto final, no pongas un punto de interrogación donde Dios ya ha puesto un punto final. Eso cambia tu manera de orar. Eso cambia tu manera. Yo a veces escucho a los hermanos orando por cosas. Y Dios te está mirando y dice: ¿y cuál es el caso? ¿Cuál es el caso? ¿Qué estás diciendo? Señor, dame amor. Hello, ya lo tienes. Señor, dame fe. Ya lo tienes. Me estás pidiendo cosas que ya lo tienes. Nomás tienes que activarlo. Solamente tienes que activarlo porque ya está en ti. Ya está en ti. Por eso el punto aquí es: si quieres ser beneficiario de la doble porción, tienes que saber lo que por derecho legal te pertenece. Cuando tú sabes eso, Satanás no va a tener ventaja sobre ti. Satanás se aprovecha de nuestra ignorancia. Y algunos hasta dudan que son hijos de Dios. Se apagó mi computadora, necesito otra vez el password. ¿Cuál es el password? Qué lindo. Tú tendrás más si estás dispuesto a sacrificar más. Y hay un pasaje en la Biblia que dice: recuerden lo siguiente: un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante.
yo quiero explicar algo muy poderoso. Tu cosecha está conectada con tu semilla. Y tu semilla está conectada con dos factores: calidad y cantidad. ¿Ok? Tú siembras, pero puede ser una mala semilla. ¿Qué es lo que hace a una semilla de calidad? Es la motivación con que tú siembras. No es lo que tú das, es cómo lo das y por qué lo das. Es por eso que la ofrenda de la viuda tiene más valor que la ofrenda de los demás. Es por eso que la oración del publicano tenía más valor que la oración del fariseo. Es la motivación lo que hace si tu semilla es buena o es mala. Y la segunda es cantidad. Los que hemos viajado por el sur de Estados Unidos, empezando de aquí, hemos pasado por unos campos impresionantes. No sé si les impresiona a ustedes ver esos campos, hectáreas y hectáreas. No sé de qué, si es maíz o qué, pero tú ves hectáreas y hectáreas de plantaciones. ¿Sabes por qué tú ves tanto eso? Porque el sembrador era inteligente. Él decía: si siembro solamente una semilla, al final voy a encontrar solamente un arbolito, porque mejor no aprovecho y siembro miles y miles y miles y miles de semillas para tener hectáreas, hectáreas y en hectáreas en hectáreas. El problema con las iglesias, no con esta cruzada misionera, estoy hablando de otras iglesias, es que esperan una cosecha grande con poca semilla. Siembran poco y quieren cosechar mucho. Y me dice: pastor, el Señor no contesta mi oración. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo estás? Bueno, ¿qué estás pidiendo? Le estoy pidiendo una casa al Señor. Ok. ¿Cuánto tiempo estás orando? 5 minutos. ¿Are you kidding? Por 5 minutos de oración tú quieres una casa. Por 5 minutos de oración tú quieres que Dios pague tus biles. Ora más. Pastor, ya he orado una hora y no pasa nada. Ora más. Pastor, ya he orado 5. Ora más. Incrementa tu semilla, incrementa tu semilla, incrementa tu semilla, incrementa tu semilla. Si quieres una cosecha grande, incrementa tu semilla, para que puedas cosechar más. Igual, Señor pastor, tú hablas de que Dios recompensa, pero he dado mi diezmo y no pasa nada. Pues del 11%. Y he dado el 11%, no, pues da el 12%. En algún momento va a explotar. Y he dado el 15%, da el 16%. No le tengas miedo. No le tengas miedo, porque la ley de la siembra y la cosecha es una ley universal, inexorable. Y el mundo está hecho de semillas. Cuando tu semilla es grande y es buena, la cosecha va a ser grande y va a ser buena. Y eso aplica a todo. Aplica a mi vida personal, aplica a mi vida familiar, aplica a mi trabajo, aplica a mi negocio, aplica a todo lo que tiene que ver con mi ministerio. Aplica a todo. Es la misma ley aplicada correctamente. De modo que si tú quieres ver una gran cosecha, tienes que sembrar más, tienes que sacrificar más. Enséñale a tu voluntad a caminar la extra milla. Enséñale a tu voluntad a caminar la extra milla. Esa es la marca de los ganadores. Queremos que estar en el podio de los ganadores, pero no sabemos que ellos tuvieron que sacrificar, tuvieron que pasar cansancio, tuvieron que pasar dolores para llegar allí. Muchas personas quieren la unción de otro pastor, pero no quieren pasar los tiempos de oración que ese pastor pasó para llegar allá. Queremos solamente cosechar los éxitos, pero no queremos ser procesados. No queremos pasar por el proceso, queremos todo por nada. ¿Estás bromeando? ¿Estás bromeando? Las personas quieren salvación sin arrepentimiento. Las personas quieren obediencia, quieren bendición sin obediencia. Quieren unción sin quebrantamiento. Quieren todo por nada. Y todavía se enojan con Dios. Todavía se enojan con Dios. Y Dios dice:
Hello. Yo te he dado todo. ¿Tú qué has dado? Le dices a Dios: Señor, guía mis pasos, pero no quieres mover ni siquiera tus pies. No quieres caminar. Aún llegar a la iglesia te cuesta tanto. Aún diezmar te cuesta tanto. Aún servir te cuesta tanto. ¿Por qué? Porque tu voluntad no está entrenada a caminar la extra milla. Aprende de Dios. Aprende de Dios. ¿Quién, siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo y se hizo forma de hombre? Dios, cuando da todo. Cuando Dios te da, Él te da todo. Él no se queda con nada. En los tiempos antiguos el rey te podía dar, si le caías en gracia, hasta la mitad de su reino, pero no te podía dar más, porque Él se quedaba sin nada. Pero eso no pasa con Dios. Dios, cuando da, lo da todo. Es por eso que a Dios no se lo da nada cuando no se lo da todo. A Dios tú no le das nada si no le das todo. Porque Él sí lo dio todo y espera que tú le des todo. Cuando tú mides tu servicio, te conviertes en un voluntario del reino. Y Dios no trabaja con voluntarios, porque el voluntario solamente te acompaña hasta donde quiere y hasta donde puede, y después te abandona. Nosotros no somos voluntarios, somos llamados. Y después de ser llamados, somos escogidos, porque no todos los que son llamados son escogidos. No todos los que son llamados son escogidos. Para pertenecer a la Delta Force, la élite, se presentan como 10,000 candidatos. Solamente 300 salen aprobados. ¿Por qué? Porque no aguantaron el proceso, no aguantaron el entrenamiento, no aguantaron el rigor. Entonces ellos mismos se autoeliminaron. No es que lo eliminó el ejército, ellos se autoeliminaron. Es por eso que la iglesia tiene ese problema. Cuando Dios te llama, en primer lugar, Dios te llama para ser salvo. En segundo lugar, Él te llama para ser santo. En tercer lugar, Él te llama para que lo sirvas. Y aquí está el primer llamado: yo soy salvo. Y aquí está el segundo: Dios te llama a ser santo. Y Dios te llama para que le sirvas. ¿Saben qué hacen los cristianos religiosos? Saltan y comienzan a servirle a Dios. Están sirviéndoles en todos los ministerios, están haciendo cosas, pero no han pasado el proceso. No querían ser santificados. El llamado a ser santo es imperativo para el servicio. Tú no puedes servir a Dios con efectividad si no eres procesado. Y la santificación te procesa. La santificación te procesa. Y los cristianos no quieren eso. Quieren estar ocupados en las actividades de la iglesia, pero no quieren pasar tiempo con Dios. No le interesa la oración, no le interesa pasar tiempo con Dios. Les interesa aquí hacer cosas. Ahí van los profetas diciendo: Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo. Y Dios dice: si hubieran estado en mi secreto, si hubieran estado en mi secreto, hubieran oído mis palabras y hubieran hecho conocer mis palabras. Pero ellos querían ir y decir: Dios me dijo, cuando Dios no los dijo nada. ¿Todavía quieres la doble porción? Si todavía quieres la doble porción,
tienes que aceptar el llamado a la santificación. El llamado a la santificación. ¿Saben qué significa el llamado a la santificación? Santidad radical. Santidad radical. Aquí no es simplemente o eres o no eres. Así de simple. La santidad es santidad radical. Muchas personas se van de la iglesia porque aman su pecado más que a Dios. Porque muchas personas están en las bancas, están sufriendo cuando el pastor está predicando, cuando Dios les está hablando. Están sufriendo. ¿Saben por qué? Porque Dios les dice: renuncia a tu pecado, renuncia a tu pecado. Y cuando estoy hablando de pecado, estoy hablando de algo que tú sabes que estás haciendo mal, pero no lo quieres renunciar porque amas más tu pecado que a Dios. Santidad radical significa no más. No más. Cuando tú amas a Dios más que a tu pecado, te conviertes de llamado en escogido. Qué lindo. La computadora otra vez se me cerró. Quiero el password para abrirlo. ¿Cuál es el password? Ok, ahí va. Este es el último ya. Aspira a ser la persona correcta para que la bendición no se convierta en una maldición. Miren lo que dice volvemos a la historia. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Pregunta para ustedes: ¿este chico recibió su bendición? Sí. Pero no era la persona correcta. Y la bendición se convirtió en su maldición. Ahí está el problema con este muchacho. Muchas personas simplemente no son bendecidas con más bendiciones porque no están preparados para administrarlo. Déjame decirte, la mayor inversión que tú tienes que hacer es en ti mismo. Invierte en ti mismo. Invierte en ti mismo para que seas la persona correcta. Jóvenes que dicen: yo quiero una novia, una esposa que sea una mujer de Dios. La pregunta: ¿eres tú un hombre de Dios? Tú no eres un hombre de Dios y quieres una mujer de Dios. Esa mujer de Dios va a ser miserable tu vida, o tú vas a ser la vida miserable de ella. Aspira a ser la persona correcta. Y eso tiene que ver con el carácter. Tiene que ver con la integridad. Tiene que ver con un cristianismo que se vive no solamente el domingo con la emoción de la celebración, pero que también se vive el lunes y el martes y el miércoles y el jueves y el viernes y el sábado y el domingo. No dejes a Dios en la iglesia. No lo dejes a Dios en la iglesia cuando termine el servicio. Llévalo contigo. Llévalo a tu trabajo, llévalo a tu casa, llévalo a donde tú vayas. No lo dejes aquí en las grandes celebraciones. Llévale contigo para que el Dios que habita en ti se manifieste donde tú vayas. Y no tengas que esperar un evento para tener una experiencia. Cada día debería ser una experiencia con Dios. Aspira a ser la persona correcta. Termino con esto. Tu bendición crecerá hasta donde tú crezcas como persona. Así de simple. Tu bendición crecerá hasta donde tú crezcas como persona. ¿Por qué no nos ponemos en pie? Ahora sí te voy a hacer la pregunta.
¿Todavía quieres la doble porción? Ok. Aquí está el altar. Todos aquellos que todavía quieren la doble porción, vengan aquí al altar. Yo voy a orar por ustedes. Yo voy a orar por ustedes. Pónganse aquí de pie para orar por ustedes, por favor. Pónganse de pie aquí frente a mí. Yo voy a orar por ustedes. Aleluya. Todos los que quieren la doble porción del Espíritu. Aleluya. Cantamos la canción, hermana, ¿sí? Esas canciones bonitas. ¿Cuál es esa? La de tu presencia no me voy de aquí. Dale duro.